caerá del cielo, del cielo dice, y los muertos en Cristo estarán libres. Y nosotros, dice la palabra del Señor, seremos levantados, seremos llevados con Él, porque el Señor viene. Y en Juan 14, Él dijo, es necesario que yo me vaya, dijo, y si me voy, dijo Él, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, dice, vosotros también estéis. ¿Okay? Así que yo no sé cuándo va a suceder, pero el Señor viene por su pueblo. Desde que Él se fue, Él dijo, yo voy a volver. Y cuando ellos se quedaron allá en el monte esperando a que Él ascendiera, dice la palabra del Señor, se aparecieron dos varones y le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como fue tomado de ustedes, así mismo volverá. El libro de Hechos, en su primer capítulo. Amén. Vamos en esta tarde entonces a pasar a nuestra clase. Estamos teniendo la clase en el libro de Shemot, o Génesis, y vamos en esta tarde a continuar. El domingo yo explicaba que cuando hago la clase en el pizarrón, ya no la escribo allá, y luego pues cuando quiero una referencia o quiero repasar algo, ya la escribí acá y acá la borro, y ahora voy a hacerlo allá en la tableta, que es mi libreta electrónica, y mientras hacemos la clase la voy poniendo acá. Pero hay unos nombres, yo creo que la semana pasada estudiamos Shemot, capítulo 2, verso verso 24, y explicábamos, ya estamos culminando, hoy vamos a culminar con la clase del comienzo del liderazgo de Moisés, no porque el liderazgo ya se comenzó, sino que vamos a hablar de otras cosas que están ahí de por medio, pero esta fase del comienzo del liderazgo ya la vamos a terminar y vamos a empezar ya no el comienzo, sino ya Moisés como líder, porque a continuación viene en el capítulo 3, es donde a Moisés se le da la encomienda y se le da el mandamiento de que vaya y saque al pueblo. Entonces ya Moisés va a ir como líder. Y la semana pasada hablábamos de lo que es la palabra Wayizhor, ¿verdad? Que es de acordarse, de que venga a memoria, de que vino presente al Señor la aflicción del pueblo. Y también explicábamos la palabra Wayedah. Y Wayedah, le dije, quiere decir conocer, pero más bien conocer íntimamente o conocer a una proximidad muy cercana, y lo relacionábamos con la escritura de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces es importante. También explicábamos que en el libro de Oseas, su capítulo 3 y su verso 4, tenemos la referencia, es Oseas 1, pero en Éxodo 3:7 se nos hace la referencia cuando Dios le llama a ellos pueblo por primera vez. Anteriormente a eso no había pueblo, no había. Dios trataba directamente con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y si nos vamos un poquito atrásito, con Noé, con Adán. Dios trataba directamente con ellos. La idea general de que Dios tiene un pueblo no se comienza sino hasta Éxodo capítulo 3, su verso 7, cuando se le llama pueblo mío o a mí, que quiere decir pueblo. Entonces, vamos entonces en esta tarde a abrir lo que es la palabra del Señor, y vamos a ver solamente 2 versos, y yo les prometo que no vamos a terminar esos 2 versos porque hay muchas cosas que explicar allí, pero como no tenemos prisa, vamos a ir paso a paso. Cuando lo hacemos así despacito, como que la mente lo va, como que no vamos a prisa, la mente lo va, yo no sé usted, pero la mente se va empapando de ese conocimiento de la palabra de Dios, que es muy importante tenerlo. Es muy importante entenderlo, porque si usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, nadie lo va a engañar. Y segundo, se va a hacer como dice el salmista David,
va a ser medicina, no el salmista, el Proverbios, perdón, dice, va a ser medicina a tu vida, refrigerio para tu vida, refrigerio para tus huesos. Y eso es lo que la palabra del Señor quiere hacer entre nosotros. Como dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando Él dice, cuando Moisés y los profetas hablaron de mí. Entonces es importante empaparse y tener conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, la palabra del Señor dice en Éxodo 3, capítulo 1, vamos a leer el 1 y el 2 únicamente. Y ya les dije, no lo vamos a terminar, pero vamos a hablar bastante de eso en esta tarde. Una Dice, pregunta. mande. Entonces, ya no es el comienzo del liderazgo de Moisés, ¿no? Ya no. Ahora cuál es. Bueno, esta es la última clase del comienzo del liderazgo de Moisés. Oh, Esta es la última. sí. Y ya de aquí para allá ya vamos a entrar a otro. Son subtemas realmente que estamos teniendo. Para llevarlo un poquito de orden. Bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, vamos a... ya pedimos al Señor la guianza, ¿verdad? El principio de la oración, así que vamos a irnos derecho. Bien, punto número 1 que vamos a hablar en esta tarde. Moisés como pastor de las ovejas, unas ovejas que no son de él. Eso es lo primero que vamos a hablar. Hablábamos la semana pasada y explicábamos que Moisés no podía liderar al pueblo de Israel cuando él cumplió 40 años, por varias razones. Según la vida de Moisés son 120 años. Entonces quiere decir que a los 40 años él estaba en 33% de su vida, prácticamente un jovenazo, ¿verdad? Quizás preparado, estudiado en las leyes de los egipcios, en el conocimiento de los egipcios, pero no preparado en cuanto a la vida. Bien, la formación de Moisés como persona, como hombre, como líder, no se da sino hasta cuando él está pasando este tiempo allá en Madián. Ahora, esta persona con la que Moisés llegó a morar o a habitar, sabemos que es de nombre Jetro y también se le conoce con el nombre de Reuel, según nos dice el capítulo 2, verso 18 de Éxodo. ¿Por qué tiene dos nombres? No sé, pero ahí la Biblia lo llama Reuel y también lo llama Jetro. No sé si son sinónimos o es lo mismo, no lo sé. Ahora, dice que este era un sacerdote de Madián. Y cuando uno busca, indaga, cuando uno estudia, surgen preguntas. Por ejemplo, hay gente que piensa y dice que Dios tenía otro pueblo ya dispuesto o preparado y que este Madián podía ser el lugar donde ellos oficiaban su culto o su ceremonia religiosa. Eso es un pensamiento. Ahora, también hay un interrogante. Si Dios ya tiene un pueblo que le va a servir y que le sirve a él, entonces ¿Israel qué? Porque, acuérdese, a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque todo comienza con Abraham. Incluso de la descendencia de Abraham, según lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, dice, cuando se le hace la promesa a Abraham, se le dice, a tu simiente. No dice, claro, no dice a tus simientes, aunque mucha gente dice el griego no tiene ese, no tiene plural. Pero lo que sí sabemos es que Abraham tenía dos hijos. El primero fue, ¿cómo se llama el primero? Ishmael, ¿ok? Ismael, una persona, un hombre egipcio, porque era hijo de Agar. Ahora, la promesa dice es que Abraham va a tener un hijo de Sara, su mujer.
Porque Sara es la libre, dice. Bien, Sara es la libre. Sara no es esclava. Agar es la esclava. Entonces, cuando Agar tiene su hijo, el trato era que ese hijo fuera como que fuese de Sara. Bien, pero cuando Sara concibe, o cuando ya tiene a su hijo, entonces Sara dice, echa afuera a esta mujer y a su hijo, porque no va a gobernar, no va a reinar el hijo de esta esclava con mi hijo. Entonces hay un problema grave ahí, porque para empezar, Agar no tiene la culpa de lo que a ella le han hecho. Ahora ella tiene un hijo y ahora ella es echada y la sacan fuera. Entonces cuando la sacan fuera dice que se le termina el agua y deja al niño en un lugar y ella se va a otro lugar para no ver, dice, cuando el niño moría. Pero Ismael empezó a llorar, empezó a gritar. Y dice la palabra del Señor que escuchó el ángel de Jehová el clamor, el llanto, y entonces habla con Agar y le dice, no te preocupes, yo también de este muchacho, yo voy a hacer también una descendencia, y 12 príncipes saldrán de él. Y de ahí se viene la línea, ¿verdad?, de lo que es los ismaelitas, que más tarde son los ismaelitas los que llevan esclavo a José, a Potifar, a Egipto, y de ahí donde tenemos dos pueblos. Hoy en día usted sabe del Corán, sabe de los musulmanes, pues todo viene de ahí. Ahora, en cierta forma, aunque Dios es omnisciente, todo lo sabe, pero Dios le da oportunidad al hombre para que el hombre viva la vida y el hombre también tiene que ser responsable de sus actos. A estas alturas yo no puedo decir, es un error, no, porque yo no sé. Dios sabe. Todo lo que nosotros hacemos es contar la historia y conocer la historia para saber de dónde viene. Ahora, ni siquiera el hijo de Abraham es considerado pueblo. Entonces la idea de que hay un pueblo y que Jetro es el sacerdote realmente no encaja. Se lo estoy diciendo porque surgen esas preguntas. Entonces, dice que él es sacerdote, ¿ok? Y sacerdote es toda aquella persona que ofrece o que oficia una ceremonia religiosa, ya sea que se le ofrezca a Moloch, ya sea que se le ofrezca a Chemo, ya sea que se le ofrezca a cualquier deidad. Su nombre se le llama un sacerdote. Por ejemplo, cuando Abel ofrece sacrificio a Dios, no hay otra persona encima de Abel, sino que Abel es la persona que ofrece el sacrificio y está fungiendo o está haciendo el labor o el rol de sacerdote. Por ejemplo, cuando Noé sale del arca. Noé sale del arca y no hay más gente, acuérdense. Es solamente él, el patriarca. Entonces, pone altar a Dios y pone un holocausto ahí, hacen sacrificio. Noé está fungiendo como un sacerdote. Ahora, habían sacerdotes, no sé si usted se acuerda, cuando José es metido a la cárcel. Lo meten porque la mujer de Potifar quería que él se acostase con ella. Él huye y él es metido en la cárcel. Ahora, cuando Faraón lo saca de la cárcel, lo manda a traer, dice la palabra del Señor que se le dio a él, a esta mujer, a la hija del sacerdote de Egipto. Me parece que se llama el sacerdote Or, me parece que se llama, no tengo el dato bien claro, pero lo importante es que a él se casa con la hija del sacerdote de aquel tiempo. Entonces, sacerdote no quiere decir que sea una persona que sirva a Dios. Sacerdote es una persona que oficia una ceremonia religiosa. Eso es. Ahora, los Baales tenían sacerdotes. ¿Se acuerdan de aquellos profetas que estaban allá con Elías en el monte Carmelo? Cuando él dice, vamos a ver quién es el que va a hacer descender fuego del cielo. Si usted hace descender fuego del cielo, quiere decir que su Dios está vivo. Pero si no, quiere decir que ustedes están muertos sus dioses. Y entonces estos sacerdotes, estos profetas se juntan y ponen
ponen el sacrificio, los bueyes, y hasta dice que se cortaban las manos y gritaban y lloraban. Pues ellos están haciendo la labor de sacerdote. Entonces, sacerdote en la Biblia no es necesariamente alguien que le sirve a Dios, sino es alguien que oficia o que ofrece sacrificios a alguna deidad, y ese es el nombre, ¿ok? Gadol Cohen. Cohen es el nombre para sacerdote, ¿ok? Y Cohen Gadol es sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Cohen Gadol, sumo sacerdote. Bueno, entonces este Cohen, Jetro, era una persona mayor que Moisés, obviamente, y una persona muy sabia también, porque más adelante él le va a aconsejar a Moisés que busque gente, que busque hombres que le ayuden a Moisés a gobernar al pueblo. Por el hecho de que una persona no le sirva a Dios, no le quita su entendimiento o su conocimiento tampoco de la vida. Y Jetro, al parecer, era una persona mayor, porque yo eso lo dije en las 2-3 clases atrás, porque Jetro, según da a entender la Biblia, él sabía de que sus hijas eran ultrajadas o eran maltratadas por los pastores, y pues él no las defendía. Quizás una persona mayor. Entonces, quedamos allí en ese verso. Ahora, lo siguiente. Las ovejas que Moisés está pastoreando no son de él. Y al estudiar la escritura nos damos cuenta que en la mayoría de veces, cuando la Biblia habla acerca de pastores, los pastores no son dueños de las ovejas. Los pastores son aquellas personas que están cuidando las ovejas, pero muchas veces no son dueños de las ovejas. Muchas veces son solamente, como dice la palabra del Señor, administradores. Y este verso dice que Moisés está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Se acuerdan ustedes que Jacob en un tiempo también era pastor de ovejas, pero no de él, sino las ovejas de su suegro también, Labán, de esta persona? Entonces, las ovejas no son, muchas veces en la Biblia, y voy a darle unos ejemplos, las ovejas en la Biblia no necesariamente pertenecen al pastor. De hecho, los que están allá velando en los rebaños en la noche, muchas veces no son los dueños, sino son las personas que están cuidando las ovejas o el ganado de su señor o de su amo. Ahora, Moisés en esta ocasión es un pastor. La palabra pastor en hebreo es roeg. No sé si usted ha escuchado ese nombre, roeg. Hay unos que dicen soy el roeg tal cuando están hablando. Pues eso quiere decir un pastor, una persona que cuida, que apacienta. Ahora, la palabra del Señor nos dice en Juan 21, del 15 al 17. Simón le dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le pregunta otra vez, y le pregunta otra vez, y le pregunta otra vez. Al final de la conversación, la palabra clave es apacienta mis ovejas. ¿Por qué apacienta mis ovejas? Yo he explicado aquí anteriormente qué es lo que hace un pastor, y usted creo que ya lo sabe. Hoy en día, aunque no sepamos de cuidar ovejas o de cuidar ganado, los canales como Discovery Channel y otros canales de la televisión le enseñan muchas veces. Usted ha visto aquellas, cuando hacen los reportajes de las cabritas que se van al monte y suben unas piedras así bien empinadas. De ahí puede uno aprender un poquito de lo que es el pastoreo. El pastoreo no es fácil. Yo le decía el otro día, una ovejita se va por allá, le dije la ovejita empieza a comer acá y empieza a seguir una veredita de monte verde, monte fresco, y se va por allá, y la otra se va por allá, y la otra se va por allá, y el pastor tiene que estar mirando, velando y cuidando, porque los lobos siempre están cerca de las ovejas. Imagínense una oveja gordita, el lobo viene, se la carga, yo no sé cómo. Bueno,
más o menos la agarra del cuellito y la hace así. Y cuando la hace así como que fuera la melena, se la sube y se la lleva el lobo. Y se va a la orilla. Usualmente el lobo siempre ataca a las más débiles o a las más pequeñas. Eso es lo que el lobo hace. Ahora, el mandamiento para Pedro es: Pedro, apacienta mis ovejas. Y en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, él dice lo siguiente. Dice: ruego a los ancianos, yo también anciano con ellos, dice, que apacentemos la grey, dice, con ánimo pronto, dice, no como teniendo ganancia deshonesta, dice. ¿Ok? Ahora, ese mandamiento, ¿de dónde lo agarra el apóstol Pedro? Lo agarra de Jesús. Jesús le dije: tú vas a apacentar, vas a pastorear mis ovejas. Y entonces, lo que quiere decir apacentar es como dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Nadie lo sabe? Jehová mi pastor, que dice: nada me faltará. ¿Por qué no me va a faltar nada? Porque me va a pastorear en delicados pastos. Me dice, en delicados pastos me hará reposar, me pastoreará junto a agua de reposo, me pastoreará. Y luego dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué más dice? Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente bien la misericordia me seguirán todos los días de vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, ¿qué hace el pastor entonces? Apacienta, alimenta, pastorea, cuida, protege. Todo eso es lo que Moisés está haciendo. Y acuérdese siempre, las ovejas no son de él. Cuando el apóstol Pablo dice: someteos unos a otros en el temor del Señor, y él habla de las casadas, habla de los esposos, habla de los esclavos, habla de los hijos, habla de todo. Bien, entonces dice: los esclavos, dice, estén sujetos a su amo como al Señor. ¿Ok? Lo que hagan, dice, háganlo como haciéndolo para el Señor. Ahora, Moisés está cuidando las ovejas y las está cuidando de una manera correcta. Las ovejas no son de él, pero él las está apacentando. Y apacentando las ovejas dice que llega a Oreb, hasta el monte de Dios. Llega hasta ahí porque seguramente está buscando pastos y llega allá. Ahora, la palabra del Señor también nos dice, en 1 Samuel 17 al 34, miramos a David como pastor. Cuando David viene y va a pelear con este filisteo, le dice: Saúl, tú no vas a poder pelear con él porque tú eres un muchacho, le dice, y este hombre ha sido un guerrero de su juventud, es una persona muy peligrosa. Y David le dice: tu siervo, le dice, era pastor de ovejas. Y cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, si venía un lobo, dice, si venía un oso o venía un león, yo lo defendía. Y decía: con estas manos yo he matado leones. Ahora, la palabra del Señor dice que el pastor debe estar dispuesto a dar su vida por la oveja. Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los que han venido antes de mí, dice, han sido salteadores y ladrones. Yo no, yo les voy a enseñar el camino. Por eso Jesús es el buen pastor. Porque Jesús dice: yo voy a dar mi vida por mis ovejas. Y luego él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo, dice, las voy a guiar a manantiales de agua viva. Entonces, David como pastor, 1 Samuel 17, 34, en Génesis 29, 9, también vemos el ejemplo de Rebeca como pastora de las ovejas de su padre, nuevamente. Y recién en el capítulo 2, verso 16 de Éxodo, vimos a las hijas de Jetro que también estaban pastoreando las ovejas de Jetro.
En el tiempo antiguo, lo que las mujeres o lo que los hijos hacían no eran para ellos, eran para el patriarca, para el padre de familia. Acuérdense que les dije anteriormente, el padre de familia tiene potestad de la familia completa. Quien toma el rol de ese patriarca es el hijo mayor o el primogénito o el esposo de la primera hija hasta que el padre de familia fallece. Mientras tanto, todo lo que dice el padre de familia se respeta, se obedece, se acata, porque esa es la tradición y esa es la costumbre de la gente de aquel tiempo. Entonces, cuando el Señor habla ahí en Juan 10 y dice que los que han venido antes de mí han sido ladrones y salteadores, yo puedo hacer la referencia con Ezequiel 34 del 1 al 31, y en Ezequiel 34 del 1 al 31 el profeta Ezequiel habla acerca de cómo estos pastores, que cuando habla de pastores se refiere a los líderes del pueblo de Israel. Los líderes del pueblo de Israel, ya sea sacerdote, ya sea jefe de tribus, ya sea anciano, y dice que todos estos líderes o pastores están abusando del pueblo. Vamos a ir ahí, por favor, a Ezequiel. No vamos a leer todo, solamente algunos primeros versos. Ezequiel 34, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ezequiel 34. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, así debería de ser. Cuando dice que se apacientan a sí mismos, ¿qué quiere decir? Entonces dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Quiere decir que se benefician del trabajo o del producto de los corderos, pero no las están apacentando. Ahora, aquí no está hablando literalmente de ovejas, está hablando del pueblo. Y los pastores de Israel son los líderes, los que están al frente del pueblo. Dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada o la que tiene la patita quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso es lo que la palabra dice. Por eso, cuando el Señor Jesús llega, Él dice: vio a las multitudes y sintió compasión de ellas, porque las vio descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces Él dice: yo soy buen pastor, los que han venido antes de mí, los que han estado frente a ustedes, no han sido más que ladrones y salteadores. Está refiriendo precisamente a esto, a los líderes que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y eso que vemos, a los líderes malos de Israel en todo tiempo, siempre ha habido. Siempre han habido líderes de esa clase, y aún en nuestro tiempo hay, y lo seguirá habiendo. Siempre van a haber líderes buenos y líderes malos. Entonces, la promesa de Dios acá es que Dios va a restaurar a su pueblo y le va a dar un pastor. Verso 8 dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esta es una profecía completamente mesiánica. Completamente está hablando del pastor que va a venir más adelante.
Por eso usted y yo debemos de conocer la palabra del Señor. Osea, el libro de Osea dice, mi pueblo pereció, dice, porque le faltó conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo? Porque le falta conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de conocer la palabra de Dios. Y esta es una profecía contra los pastores, contra el pueblo, los pastores que están liderando el pueblo y no lo están haciendo como debieron haber hecho. ¿Qué debieron haber hecho? Fortalecer a los débiles, buscar la que se había quedado perdida, alimentar la que estaba enferma. Ese era el mandamiento. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de nosotros hoy en día como iglesia, como congregación? Generalmente, hablando generalmente, el mandamiento es que los pastores cuiden y velen por el rebaño, no como enseñoreándose, dice la carta del apóstol Pedro, no teniendo señorío sobre ellas, sino como teniendo un Señor que es sobre todos. Ahora, lo que Moisés está haciendo el trabajo que un pastor debe de hacer. Lo está haciendo porque ese es su oficio y tiene que hacerlo. Ahora, la palabra del Señor dice, todo lo que hagáis, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. No por un nombre, no por un título, sino hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el buen pastor está mirando y cuando el buen pastor venga por sus ovejas, hay de aquellos que estén haciendo mal el trabajo. Hay de aquellos que no estén haciendo el trabajo que deberían estar haciendo. Porque el Señor les va a pedir cuentas. Y cuando el Señor nos llama a cuentas, queremos decir, yo fui fiel en lo poco, no pude hacer mucho, pero esto es todo lo que hice. Como dijo aquel siervo, Señor, me diste 5 talentos, pues yo gané 5 más, acá están para ti. No queremos ser como aquel que dijo, Señor, tú eras un hombre duro y me dio miedo perder tu dinero, y pues no lo trabajé y pues acá está lo que me diste, esto es tuyo. Siervo malo y negligente. Sáquenlo de aquí, métanlo allá afuera porque allá va a ser su parte. Esa es lo que, según la palabra del Señor, eso es lo que viene para toda la gente que no trabaja y no ejerce lo que ha sido mandado a hacer. Bueno, vamos entonces al verso 2. ¿Qué dice el verso 2, por favor? Ajá, de Éxodo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué usted entiende por esa palabra? ¿Usted sabe quién es el ángel de Jehová? ¿Usted sabe? ¿Mande? ¿Ese dijo o ese? Bueno, por mucho tiempo se ha enseñado que el ángel de Jehová es Jesucristo. Incluso creo que antes de estudiar o de estudiar poco, yo también había llegado a esa conclusión. Ahora, yo no pretendo saberlo todo, ni mucho menos, y yo también puedo estar mal, puedo equivocarme. Pero según lo que hemos leído en la Escritura, el ángel de Jehová es un ser especial, muy especial. Según la palabra del Señor, hay 4, puede ser, bueno, son 4 más 1 categorías en los que los ángeles se dividen. Por ejemplo, tenemos a los ángeles, ¿ok? Tenemos a los arcángeles. ¿Qué más tenemos? Querubines. Tenemos querubines. ¿Qué más? Empieza con una S y termina con una S. Serafines. 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 Hay personas que le ponen a su hijo serafín, ¿no? Yo he escuchado ese nombre. Ok, serafines. Ahora,
dentro de estas categorías se le puede decir, dentro de los ángeles tenemos estas categorías. Pero hay uno que se llama el ángel de Jehová. ¿Ok? Vamos a ver eso. No vamos a terminar de explicarlo hoy, pero vamos a tratar de conocer a qué se refiere la palabra del Señor cuando se refiere como ángel de Jehová. ¿Ok? El ángel de Jehová es el Malak Jehová. ¿Ok? Ángel es Malak. Pero Malak es la palabra para referirse a ángeles. Solo que el Malak Jehová es diferente. Malak Jehová es un ser que Dios, que el Padre, que Yahweh, o como es su nombre, le asigna una tarea especial. No es como los demás. Si vamos a los serafines para empezar, en el libro de Isaías 6 dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey, ¿cómo era el nombre del rey? En el año que murió el rey Usías, me parece, dice, vi al Señor sentado, vi una visión, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Y había frente a él, dice, unos serafines. Entonces dice, los serafines tenían 6 alas, ¿ok? Tenían 6 alas. Dice, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, dice. Ahora, esta es la única referencia que tenemos de que los serafines tengan alas. Que yo sepa, es la única. No hay en la Biblia otro lugar donde diga, o no lo he encontrado, o si lo leí no puse atención, pero no he encontrado donde diga que los ángeles tienen alas. Cuando usted piensa en un ángel, si o no, uno piensa un ser así, grandote, guapo, ¿no? Con 2 alas, ¿verdad? Casi siempre la idea que lo tiene, para ser honesto. Incluso lo hemos visto en fotografías, en imágenes, ¿no? De los ángeles siempre, o casi siempre, se representan con alas. Casi siempre. Ahora, los ángeles, dice la palabra del Señor, son espíritus que Dios les da una tarea asignada para que vayan y para que hagan. Ahora, ellos no son omnipresentes, ellos no pueden estar en cualquier lugar. Pero una cosa sí es cierta. Los ángeles, Dios le da la oportunidad de manifestarse corporalmente. Y lo podemos ver en varias ocasiones en la Biblia. Con Lot, por ejemplo. ¿Okay? Lo podemos ver con aquel varón que peleó con Jacob cuando venía y se iba a encontrar con su hermano Esaú. ¿Ok? Porque él dice, luchó con él un varón, dice. Pero al rayar el alba, como Jacob no le soltaba, dijo, déjame ir porque raya el alba. Y él dice, no te dejaré, no, si no me bendices. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Y le cambia el nombre. Y entonces cuando se va, Jacob dice, yo vi a Dios cara a cara, dice. Entonces, no era realmente un varón. Pues estaba oscuro y pues era un varón que llevó la pelea, pero era algo más especial. Dios quería enseñarle a Jacob que la lucha no la tenía que ganar él, sino que Dios iba a pelear esa lucha con él, y Dios le había dado un nombre y iba a cambiar su nombre, y le cambia su nombre, y Dios le bendice allí en aquel lugar. Entonces, los ángeles son seres o son criaturas que pueden manifestarse corporalmente si el Señor así le da esa asignación, o si les da ese mandamiento. Cuando los varones llegan y sacan a Lot también, lo sacan de ahí. Puedo ver a varones que llegan con forma de seres humanos. Hay un ángel que le abre la puerta a Pedro para que salga también. ¿Se acuerdan que Pedro estaba siendo encarcelado en el libro de Hechos? Y dice que la iglesia hacía oración por él. ¿Ok? Y entonces un ángel del Señor viene
le abre la puerta y le abre todas las puertas. Y Pedro dice que sale caminando y llega a la casa y toca la puerta. Y una muchacha, una joven de nombre Rode, dice la palabra del Señor que abre la puerta, abre la ventana y mira que es Pedro, y de tanta emoción no le abre la puerta. Porque Pedro está encarcelado. Pero es un ángel, dice, que viene y quita las cadenas y lo saca. Hay otra parte. Un día el rey, Nerón, está sentado y está ante el pueblo, y el pueblo le empieza a decir: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. O sea, lo que él está diciendo es Dios que está hablando. Y dice: entonces un ángel del Señor vino, le hirió y lo mató porque no le dio la gloria a Dios. Entonces, los ángeles son seres o son criaturas muy poderosas, dependiendo de la asignación que tengan. Pero este ángel de Jehová, precisamente hablando de él, es de una manera, si podemos decirlo, superior. Yo no sé si esto se le puede llamar rangos. Yo no sé si el arcángel, bueno, el arcángel sí es como el príncipe, o como el príncipe, o como el que está encima de los ángeles, como el Miguel. Por ejemplo, en Daniel habla la palabra del Señor de un arcángel que se nombra Miguel, ¿ok? Y Miguel es como que el que lucha. En Apocalipsis también dice la palabra del Señor que hay una gran batalla en el cielo. Y dice, esto en Apocalipsis 12:7, y dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y Miguel y sus ángeles prevalecieron. Entonces Miguel es como el jefe de los ángeles, se puede decir. Ahora, los serafines realmente es una palabra que significa el que arde en fuego, o el que está en llamas. Eso es lo que quiere decir serafines. Ahora, esto, según nos dice la visión de Isaías, están delante de la presencia del Señor, delante de la presencia del Padre o de Dios Todopoderoso, ¿ok? Y los arcángeles son aquellos que luchan, o los que están frente a las legiones de Dios. La palabra del Señor dice: los ejércitos celestiales, dice, se cuentan, dice, por veintenas de millones, o sea, son un número incontable. Ahora, hay una parte que la palabra del Señor nos habla acerca de los querubines. Cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, en el libro de Génesis, capítulo 3, al final ya dice, ellos son sacados fuera. Y dice, puso Dios, dice, en la entrada del huerto a dos querubines, dice. Y puso una espada que revoloteaba, dice, para evitar el acceso de Adán y Eva al huerto. Ahora, los querubines, bien, según las excavaciones que se han hecho y según la arqueología, los querubines no son con figura de hombre, ¿ok? Los querubines son unas criaturas con pies o con cuerpo de leones y con cara de hombre. Y por alguna razón les dibujan o tienen alas. Ahora, cuando Dios le da la orden a Moisés, le dice: vas a hacer un arca, ¿ok? Y el arca la vas a hacer de tantas dimensiones y vas a poner ciertos elementos dentro del arca. Encima del arca, dice, van a haber dos querubines, ¿ok? Y los dos querubines, según se nos explica, se nos enseña, son como dos ángeles que están con las alas así. Esa es como la gente lo entiende. Pero cuando vemos la arqueología, a ver si la semana que viene les traigo algunas fotografías o algo para que usted pueda ver lo que han encontrado en las excavaciones, no lo que digo yo, lo que ellos han encontrado y lo que ellos entendían por querubín, ¿okay? No son como dos personas, ¿ok? Ahora, los querubines, ¿qué significan? Los querubines los ponen en las entradas de las ciudades. Entonces, son estatuas o son figuras muy grandes, que cualquier persona que llega a esa ciudad y mira esos querubines allí,
¿Le influye miedo? ¿Le influye temor? Acuérdense, en la cultura antigua, antes, una ciudad, ¿verdad? Una ciudad prevalecía por su ejército, prevalecía por su ubicación, prevalecía por lo que ellos tenían, por cómo ellos podían defenderse o ir a invadir a otros. Hoy en día, en nuestra actualidad, no importa que la ciudad tenga murallas de muchos pies de altura, eso no importa hoy en día, porque hoy en día el nivel de la manera como los seres humanos hacemos guerra ya ha cambiado completamente. Eso ya no importa. Pero piense, en aquel tiempo, ¿con qué se peleaban en aquel tiempo? Con arcos, con piedras, con espadas. Quiere decir, ¿con qué? Con lanzas. Quiere decir que una ciudad bien amurallada, con su muralla bien grandota, difícilmente los adversarios van a poder venir, van a invadir. Entonces, lo que ellos tienen, lo que la teología ha descubierto, es ciertas figuras de estos querubines. Ahora, en el libro de Salmos hay una parte donde la palabra del Señor dice que el Señor desciende y dice, cabalgó sobre un querubín y voló, dice, sobre las alas o en las alas del viento. ¿Qué da a entender eso? Que un querubín es alguien o como un caballo de guerra o de pelea. Eso es lo que es un querubín. No es una forma como nosotros nos han enseñado. Ahora, es importante estudiar esto, porque de aquí es que vamos a entender nosotros y vamos a averiguar qué se nos dice a nosotros en la palabra de Dios acerca de Satanás. Porque Satanás, ¿ok? Satanás, para empezar, no es un nombre, es un tipo. Satanás es aquella persona que es obstáculo, que es un tropiezo o que es un oponente o un enemigo. Eso es lo que quiere Satanás. No es un nombre. Entonces, mucha gente lee el libro de Ezequiel 37 y lee, o 34 y lee Isaías 14 y dice, ahí está el origen de Satanás. Y eso es un error. Porque entonces, como ahí dice, oh querubín protector, entonces ellos piensan y dicen, Satanás fue un ser creado con ciertos atributos, y entonces pues Satanás se hizo más grande y quiso pues derrocar a Dios y hubo una gran guerra. Ahora, tristemente eso solamente son cuentos o son cosas que la gente repite. Hace rato yo hablaba con mis hijas y les decía, no digas cosas que tú no puedas probar. No digas cosas, if you don't have the facts, no lo digas como tal. Tú tienes que tener los hechos para tú decir, such and such, right? ¿Por qué? ¿Dónde está mi fundamento? Aquí está. ¿Dónde está mi argumento? ¿Dónde está la base de mi argumento? Acá lo tengo. Pero muchas veces decimos o repetimos cosas porque así lo hemos escuchado. Ahora, acuérdense que cada vez que alguien enseña, o casi siempre que una persona enseña, hay una idea preconcebida en la persona, ¿ok? Y entonces, yo voy a enseñar para que mi teología se adapte a lo que yo creo, cuando debe ser de la otra manera. Yo me tengo que adaptar, o mi teología se tiene que adaptar a lo que la Biblia enseña, ¿ok? Si mi teología se adapta a lo que la Biblia enseña, vamos a estar bien. En cambio, si la Biblia tiene que adaptar a mi teología, entonces vamos a hacer muchos malabares o vamos a tener muchos espacios en medio y no vamos a poder probar. Nosotros necesitamos saber quiénes son estos seres, ¿okay? Aunque la Biblia pareciera que no habla mucho de ellos, pero habla bastante. La Biblia habla bastante de lo que son estos seres. Nos habla la palabra del Señor en Éxodo, nos habla de ellos, nos habla en Jueces, nos habla en los profetas, y en el Nuevo Testamento nos habla también mucho de ellos. Y Apocalipsis, que es el libro, ¿verdad?, de escatología, el libro de mucho simbolismo. Tenemos muchas veces que se nos habla, se nos menciona a los ángeles allí. Entonces, es importante saber quiénes son, para nosotros no meterlos, no enfrascarlos en una idea de que esta persona, por ejemplo, cuando en Apocalipsis la palabra del Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea.
¿Qué significa eso? No significa que en la iglesia está un ángel ahí y mucha gente dice, es que el pastor es un ángel. No, el pastor no es un ángel. Ángel es la palabra griega, ángelos, que quiere decir mensajero. Quiere decir el que entrega el mensaje. Entonces, por mucho tiempo, estas palabras, teofanía o cristofanía, que ellos dicen que es una aparición de Cristo o una aparición de Dios manifestado. Y muchas veces es cierto, hay ciertas apariciones en la Biblia que Dios utiliza para enseñársele y para mostrarse al hombre. Ahora, la palabra del Señor dice, a Dios nadie le vio jamás, dice el Evangelio de Juan. El unigénito, dice, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y no hay hombre, además, que mire a Dios y viva. Cuando Moisés lo quiere ver, le dice, mira, Moisés, yo te voy a poner a ti en la hendidura de la piedra y voy a poner mi mano, dice. Y cuando yo pase, dice, tú solamente vas a poder ver mi espalda, dice. Porque no hay hombre, que mire a Dios y viva. Ahora, Dios no tiene una espalda, ni tiene ojos, ni tiene manos. Pero es una manera de Él poder manifestarse y de enseñarse con el hombre, cuando, claro, ese ha sido su propósito. Moisés era una persona o un líder, el más manso que ha habido, y el mejor líder, el mejor caudillo militar y el mejor que ha habido. Entonces, Moisés tiene una relación muy cercana con Dios. Acá mismo estamos viendo, se le aparece el ángel de Jehová en una zarza. Ahora, si es el ángel de Jehová, ¿por qué se aparece en una zarza? Porque el ángel de Jehová se manifiesta de la manera que Dios le permite también. Y dice, se le aparece en una zarza. Ahora, mirar una zarza que arda, según tengo entendido, por los que han ido al Medio Oriente, con los calores, abrasadores, todo lo que hay, es muy normal, muy común. Pero lo que no es normal de esta zarza es que dice que la zarza ardía, ¿y qué? Y no se consume. Entonces Moisés dice, iré yo ahora y miraré qué es esta gran misión, porque la zarza arde y no se consume. Y cuando llega ahí es cuando dice que Jehová le habla a través de la zarza, que es el ángel de Jehová, se le aparece y le empieza a dar los comandos, los mandamientos a él. Bueno, vamos a dar esta clase aquí. La semana que viene continuamos con lo demás y voy a ver si la semana que viene les puedo traer algunas fotografías o puedo traer otros datos históricos para que usted pueda ir ahí al pasito conmigo. Y no tenemos prisa, pero a mí sí me gustaría que usted pues se empapara de esto, porque esto es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Siempre yo también que decían que Satanás era no sé si era un querubín que era uno de los que le tocaban al Señor, que estaban más cerca de él. Sí, eso es lo que mucha gente dice, incluso hasta el día de hoy. Incluso hasta el día de hoy eso es lo que la gente repite. Pero si somos honestos, si somos sinceros, cuando vamos a buscar en la Biblia, no compagina. ¿Okay? Hay muchas cosas que la gente repite y yo no sé, mucha gente tiene problema. Yo creo que si Satanás no existiera como ellos lo creen, no le servirían a Dios. Porque nosotros, usted y yo, no servimos o no debemos de servir a Dios porque hay un infierno o porque hay un Satanás que anda rodeando por ahí. No. La palabra del Señor dice, nosotros a Él le amamos porque Él primeramente nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros amamos a Dios no porque haya un infierno, yo no me quiero condenar. Hermanos, la palabra del Señor dice, el Padre me ama a mí y yo les amo a ustedes. Es una decisión que nosotros debemos de hacer.
Satanás no tiene nada que ver ahí. Entonces, mucha gente, vuelvo y digo, como dije hace un momento, para que su teología tenga sentido, dicen, es que tiene que haber un Satanás y tiene que haber un querubín, como mucha gente dice, un querubín protector, y él era él. Entonces, pero cuando conversamos de una manera sistemática, a ver si está en la Biblia, no va a aparecer, por mucho que la gente lo quiera adornar. O sea, va a inventar mucho para que eso sea así. Entonces, pero la semana que viene vamos a hablar más de eso para que expliquemos. Bueno, sigamos orando, hermanos, por favor. Oremos por la vida de James también. Recuérdese, oremos por la situación que están pasando los hermanos también allá. Betty Castro también pide oración. Le sacaron su matriz esta semana y aún ya está de vuelta en su casa en recuperación, pero son los días difíciles que va a tener de oración. Bueno, oremos siempre por las necesidades, y hay cuestiones, situaciones que no vamos a saber, pero el deber de nosotros es de orarnos por otros, como dice la palabra del Señor, y permanecer fiel en el camino del Señor. Amén. Vamos a orar entonces, pongámonos de pie, por favor. Ya el Chevy ahí quedó Chevy. No. Esta le ponemos una silla que no voy a caer. Bueno, vamos a orar entonces, hermano Carlos, por favor, dirija nuestra oración esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por cada palabra que te hemos leído, Señor, por la palabra que hemos escuchado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las peticiones que te hemos hecho, Padre, y tú has sido fiel con nosotros, Padre. Te damos gracias por la familia, Señor. Bendice este hogar, bendícenos a todos, Padre. Bendice a todas las personas que estuvieron conectadas escuchando tu palabra, Padre. Bendice nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestros amigos, Señor. Hogar, Señor, que haya siempre pan en nuestra mesa, Señor. Todas esas personas que necesitan, Señor, que están pidiendo, Señor, dale tu bondad, Señor, dale tu misericordia, Señor. Protégelos y cuídalos y sánalos donde tienen que sanar, Señor. Gracias te damos, Señor, por los pastores que están haciendo su trabajo verdadero, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que a diario recibimos por estar vivos, Señor, por la salud. Gracias, Padre, por nuestro trabajo, Señor. Te damos gracias por nuestros vehículos, por nuestra casa, Padre. Gracias te damos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar. Acá.